¿Qué pasaría si te dijera que detrás de los libros de texto que todos leímos se escondía una pasión tan intensa que incluso hoy incomodaría a más de uno durante décadas? El mundo creyó que eran solo colegas, dos gigantes de la literatura que compartían tertulias, ideas y respeto mutuo, pero en el año 2010, un hallazgo inesperado cambió por completo esa versión ordenada y académica de la historia. Unas cartas olvidadas, íntimas, ardientes, profundamente humanas, salieron a la luz y revelaron algo que nadie había querido o podido ver, un amor prohibido, intelectual, visceral y también carnal entre dos de las mentes más brillantes de la literatura española, Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. No eran solo escritores, no eran solo amigos, eran cómplices en una relación que desafiaba las normas sociales, las expectativas de su época y hasta sus propias contradicciones. Imagina por un momento el contexto: finales del siglo XIX, una España rígida, profundamente marcada por las jerarquías sociales, la moral conservadora y los límites impuestos especialmente a las mujeres, y en medio de ese escenario aparece Emilia, condesa, escritora, feminista adelantada a su tiempo, una mujer que no pedía permiso para pensar, para opinar ni para desear, una figura que incomodaba porque no encajaba, porque hablaba alto, porque escribía mejor que muchos hombres y porque no estaba dispuesta a vivir en silencio. Y por otro lado, Benito, el gran cronista de España, el observador minucioso de la realidad, el novelista que entendía como pocos la psicología humana, aparentemente más contenido, más introspectivo, pero con una profundidad emocional que encontraba pocas veces un verdadero espejo en los demás. Y ese espejo fue Emilia. Al principio todo parecía lo que cualquiera esperaría: admiración mutua, comentarios sobre literatura, encuentros en cafés donde las palabras fluían con la naturalidad de quienes comparten una misma intensidad intelectual. Pero hay algo que empieza a cambiar lentamente, algo que no aparece en los retratos oficiales ni en las biografías clásicas, una tensión, una cercanía que deja de ser solamente mental, porque cuando dos personas se reconocen como iguales en un mundo que constantemente intenta reducirlas, lo que surge no es solo respeto, es una atracción difícil de contener. Las cartas lo dejan claro desde el primer momento en que uno se atreve a leerlas sin filtros, sin el peso de la academia, sin la necesidad de proteger la imagen de los autores. Allí no hay estatuas, hay personas, hay deseo, hay juego, hay una complicidad que crece palabra a palabra. Emilia no escribe como una mujer que se esconde, escribe como alguien que sabe exactamente lo que quiere y que no teme expresarlo. Y Benito responde, quizás al principio con cierta cautela, pero pronto se deja arrastrar por ese lenguaje compartido que mezcla inteligencia, ironía y una intimidad que ya no puede disfrazarse de simple amistad. Lo fascinante no es solo que se enamoren, sino cómo lo hacen, a través del lenguaje, a través de ideas, a través de una conexión que va más allá del contacto físico, aunque también lo incluye, porque sí, esas cartas no solo hablan de admiración intelectual, hablan de deseo, de encuentros, de cuerpos que se buscan, de apodos que hoy pueden sonar casi infantiles pero que en su contexto están cargados de una cercanía brutal: miquiño mío, pánfilo de mi alma, expresiones que rompen completamente con la imagen solemne que durante tanto tiempo se quiso construir de ellos. Pero este no es un amor fácil, no es un romance que pueda mostrarse al mundo sin consecuencias. Emilia está casada, aunque su matrimonio es más una estructura social que una relación viva. Benito tampoco es ajeno a las complejidades de su propia vida, y lo que sienten tiene que moverse en un terreno ambiguo, entre lo permitido y lo prohibido, entre lo que se vive en privado y lo que se muestra en público. Y sin embargo, lejos de apagarse, esa dificultad parece alimentar la intensidad, porque cuando el mundo te obliga a esconder algo, ese algo muchas veces crece con más fuerza, se vuelve más urgente, más necesario, más verdadero. Así comienza una historia que no solo reescribe lo que creíamos saber sobre dos figuras clave de la literatura, sino que también nos obliga a mirarlos de otra manera, no como nombres en un libro, sino como personas que amaron, que desearon,
que se equivocaron y que encontraron en el otro algo que no podían encontrar en nadie más. En ese mundo de salones elegantes y normas invisibles que todos obedecían sin cuestionar, el encuentro entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós no fue un simple cruce de caminos, fue el choque silencioso de dos fuerzas que ya venían cargadas de historia, de inquietudes, de inconformismo, porque ninguno de los dos encajaba del todo en el molde que la sociedad les ofrecía. Emilia demasiado libre para su tiempo, demasiado brillante, demasiado consciente de sí misma, Benito demasiado observador, demasiado lúcido como para no percibir las grietas de esa misma sociedad que retrataba en sus novelas. Se conocieron en un ambiente que parecía diseñado para ellos, tertulias, cafés, espacios donde la palabra era protagonista, donde las ideas se discutían con pasión y donde, al menos en apariencia, el talento podía abrirse paso sin importar demasiado el origen o el género, aunque esa apariencia, por supuesto, era engañosa, porque Emilia tenía que luchar el doble para ser escuchada, para ser tomada en serio, para no ser reducida a una rareza, a una excepción incómoda dentro de un mundo dominado por hombres. Y ahí es donde Benito la ve de verdad. No como una curiosidad, no como una figura excéntrica, sino como un igual. Ese reconocimiento, tan simple en apariencia, es en realidad el primer punto de quiebre, porque Emilia estaba acostumbrada a ser admirada, criticada, incluso temida, pero no necesariamente comprendida en toda su dimensión, y cuando alguien no solo te escucha, sino que te entiende, que sigue el ritmo de tu pensamiento, que responde con la misma intensidad, algo cambia de manera irreversible. Al principio todo se mantiene dentro de los márgenes de lo aceptable, conversaciones sobre literatura, comentarios sobre obras, análisis de personajes, intercambios que podrían parecer fríos si uno se queda solo en la superficie, pero debajo de esa capa hay otra cosa creciendo, una especie de electricidad que no se nombra pero que se siente en cada frase, en cada silencio compartido, en cada mirada que dura un segundo más de lo necesario. Porque no se trataba solo de lo que decían, sino de cómo se decían las cosas. Emilia no escribía ni hablaba para agradar, escribía para afirmarse, para existir en un mundo que constantemente intentaba limitarla, y Benito, que había construido su carrera observando a los demás con una precisión casi quirúrgica, empieza a encontrar en ella algo que no puede reducir a un personaje, porque Emilia no cabe en ningún molde, ni siquiera en los suyos. Y eso lo atrae. Lo desafía. Lo descoloca. En sus encuentros, en esas tertulias donde las voces se mezclaban y el humo de los cigarros dibujaba una atmósfera densa, había momentos en los que el resto desaparecía, momentos en los que la conversación se volvía casi privada aunque estuvieran rodeados de gente, como si hubieran creado un espacio propio dentro del caos, un espacio donde podían ser completamente ellos mismos sin necesidad de traducirse para los demás. Ese tipo de conexión no es inmediata, pero cuando aparece, es imposible ignorarla. Y así, poco a poco, lo que empieza como admiración se transforma en complicidad. Una complicidad que ya no necesita testigos. Porque comienza a trasladarse al papel. Las cartas se convierten en el verdadero territorio de su relación, un espacio donde pueden decir lo que en público sería impensable, donde las palabras dejan de tener filtros, donde el tono cambia, se suaviza, se intensifica, se vuelve más cercano, más íntimo, más peligroso. Es en esas cartas donde vemos el verdadero nacimiento de algo que ya no puede disimularse como amistad. Porque hay una diferencia muy clara entre compartir ideas y compartir deseo. Y ellos empiezan a cruzar esa línea sin anunciarlo, sin declararlo abiertamente, pero dejando señales cada vez más evidentes, pequeños gestos en el lenguaje, diminutivos, bromas privadas, referencias que solo ellos entienden, códigos que construyen juntos y que los separan del resto del mundo. Mientras tanto, afuera, todo sigue igual. La sociedad continúa con sus reglas, sus juicios, sus expectativas. Emilia sigue siendo la condesa, la escritora polémica, la mujer que incomoda.
Benito sigue siendo el novelista respetado, el observador de la realidad española. Pero en ese espacio paralelo que han creado, esas identidades empiezan a desdibujarse. Allí no son figuras públicas. Son dos personas que se buscan. Que se reconocen. Que empiezan a necesitarse de una manera que va más allá de lo intelectual. Y esa necesidad, aunque todavía no estalle por completo, ya es imposible de contener. Porque cuando alguien aparece en tu vida y rompe todas las categorías que conocías, lo que sigue no suele ser sencillo. Suele ser inevitable. Y ellos ya están demasiado dentro como para volver atrás. Sin decirlo abiertamente, sin marcar un punto exacto, han pasado de ser dos mentes que se admiran a dos voluntades que empiezan a entrelazarse. Y lo más interesante de todo es que, en ese momento, ninguno de los dos parece querer detenerlo. Porque por primera vez, han encontrado algo que la sociedad no puede darles. Libertad compartida. Aunque tenga un precio. Y ese precio, todavía, está por revelarse. Si hasta ahora todo parecía moverse en el terreno de lo insinuado, de lo que crece en silencio y se esconde entre líneas, es en este punto donde la historia cambia de temperatura, porque lo que antes era tensión ahora se convierte en fuego, y ese fuego encuentra su forma más clara en las palabras que se atreven a escribirse sin máscara, sin miedo, sin la necesidad de parecer correctos ante nadie. Las cartas dejan de ser un simple puente intelectual y se transforman en el lugar donde todo ocurre. De verdad, donde la relación entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós se vuelve explícita, intensa, profundamente humana. Hay algo casi hipnótico en la manera en que se hablan, porque no es solo lo que dicen, es la naturalidad con la que cruzan límites que en su época eran prácticamente infranqueables. Emilia escribe con una libertad que incluso hoy sorprende, no se contiene, no se disfraza, no suaviza lo que siente, lo nombra, lo provoca, lo expone, y Benito, lejos de retroceder, responde, se involucra, entra en ese mismo juego donde la inteligencia y el deseo se mezclan hasta volverse indistinguibles. Los apodos que utilizan, Miquiño mío, Pánfilo de mi alma, podrían parecer ingenuos a primera vista, pero dentro de ese intercambio tienen un peso enorme, porque son códigos de intimidad, señales de un vínculo que ya no necesita justificarse, que existe por sí mismo, que se sostiene en la complicidad absoluta de dos personas que han encontrado un lenguaje propio, un idioma que nadie más habla. Y en medio de esa cercanía, aparece también la distancia. Porque no todo ocurre en el mismo lugar, no todo es presencia constante, hay viajes, hay ausencias, hay momentos en los que el único contacto posible es la carta, y esa distancia, lejos de enfriar la relación, la intensifica, cada palabra se vuelve más urgente, más cargada, más necesaria, como si escribir fuera la única manera de tocarse. Es en este punto donde la historia deja de ser romántica en el sentido convencional y se vuelve mucho más compleja. Porque el deseo no elimina el conflicto. Lo amplifica. Emilia viaja, se mueve, vive experiencias que no siempre incluyen a Benito, y en uno de esos momentos ocurre algo que cambia el equilibrio de la relación, su vínculo con José Lázaro Galdiano, una figura importante en el mundo cultural de la época, no es solo anecdótico, no es un detalle menor, es una ruptura, una grieta que introduce una tensión nueva, una herida que no puede ignorarse. Lo más impactante no es solo el hecho en sí, sino cómo Emilia decide enfrentarlo. No lo oculta. No lo disimula. Lo escribe. Le cuenta a Benito con una franqueza que desarma, con una honestidad que incluso hoy resulta difícil de asumir, porque no hay excusas, no hay intentos de suavizar la realidad, hay una aceptación directa de lo ocurrido, como si entendiera que su relación con él es lo suficientemente profunda como para sostener incluso eso. Y ahí es donde la historia alcanza uno de sus puntos más intensos, porque la reacción de Benito no es simple. No puede serlo. No es solo un amante herido. Es un hombre que está enfrentando la contradicción entre lo que siente y lo que la realidad le impone, entre el deseo de exclusividad y la comprensión de quién es Emilia,
una mujer que no pertenece a nadie, que no se define por las reglas tradicionales, que vive con una libertad que también implica riesgos. Ese conflicto atraviesa las cartas. Se siente en el tono. En las palabras que a veces intentan mantener la calma y otras veces dejan ver una incomodidad profunda, una lucha interna entre aceptar y resistirse, entre seguir adelante o replantearse todo. Pero lo que hace que esta historia sea diferente es que no se rompe. No se destruye. Se transforma. Porque lo que hay entre ellos no depende únicamente de la fidelidad en el sentido clásico, sino de algo más complejo, más difícil de definir, una conexión que incluye el deseo, sí, pero también la admiración, el reconocimiento, la necesidad de tener al otro como interlocutor, como espejo, como compañero en un mundo que rara vez les ofrecía ese nivel de entendimiento. Y mientras todo esto ocurre, hay otra capa que se desarrolla en paralelo. La escritura. Porque lo que viven no se queda solo en las cartas. Se filtra en sus obras. En los personajes. En las historias que crean. En las mujeres fuertes, complejas, contradictorias que empiezan a aparecer con más fuerza en las novelas de Benito, en la profundidad psicológica que adquieren, en la manera en que son retratadas no como figuras secundarias, sino como protagonistas de su propia vida, algo que resuena directamente con la presencia de Emilia en su mundo. Y por su parte, Emilia encuentra en esta relación un espacio donde su pensamiento no solo es aceptado, sino estimulado, desafiado, llevado más lejos, porque no está escribiendo en soledad, está dialogando constantemente con alguien que puede seguirle el ritmo, que puede responderle, que puede empujarla a ir más allá. Lo que tienen ya no es solo una historia de amor. Es una alianza. Una construcción conjunta. Un territorio donde la pasión y la inteligencia se alimentan mutuamente. Pero ese equilibrio es frágil. Porque cuanto más intenso es el vínculo, más expuesto está a las tensiones que lo rodean. Y esas tensiones todavía no han terminado de mostrar todo su peso. Porque lo que viene después no es el final del conflicto. Es su evolución. Y en esa evolución, nada vuelve a ser como antes. Hay un momento en toda historia intensa en el que la pasión deja de ser un impulso desbordado y empieza a enfrentarse con algo más profundo, más incómodo, más real, y en la relación entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós ese momento no llega de golpe, no es un quiebre abrupto, es un proceso lento, casi imperceptible al principio, como una marea que cambia sin que nadie pueda señalar el instante exacto en que deja de subir y empieza a retirarse, pero cuando uno mira hacia atrás, entiende que algo esencial se ha transformado. Después del vértigo de las cartas más encendidas, de los encuentros cargados de tensión, de las confesiones que rompían cualquier idea convencional de amor, aparece una nueva etapa, una en la que el vínculo no desaparece, pero cambia de forma, como si ambos, sin decirlo abiertamente, comenzaran a comprender que lo que tienen no puede sostenerse únicamente desde el deseo, que necesita otra estructura, otro tipo de equilibrio para sobrevivir al paso del tiempo y a las circunstancias que los rodean. No es que la pasión se apague de un día para otro, sería demasiado simple pensarlo así, lo que ocurre es algo mucho más complejo, el fuego sigue ahí, pero deja de ser lo único que los define, empieza a convivir con otra cosa, con una cercanía distinta, menos urgente quizás, pero más profunda, más estable, más consciente. Y esa transición no es fácil. Porque implica aceptar pérdidas. Implica renunciar a ciertas expectativas. Implica entender que el otro no es una extensión de uno mismo, sino un universo independiente, con sus propias decisiones, sus propios caminos, sus propias contradicciones. En este punto, las cartas empiezan a cambiar de tono. Siguen siendo íntimas, siguen siendo cercanas, pero hay una nueva capa de reflexión, de análisis, de comprensión mutua que antes estaba eclipsada por la intensidad del deseo, como si ambos hubieran cruzado un umbral invisible y ahora se encontraran en un territorio donde ya no necesitan demostrarse nada, donde la conexión está asumida,
integrada, y por eso mismo puede transformarse. Es aquí donde aparece algo que muchas veces se subestima en las historias de amor, pero que en este caso resulta fundamental, la amistad. No como un reemplazo de lo que hubo, sino como una evolución. Como una forma distinta de estar presentes en la vida del otro. Porque lo que han construido no desaparece con el cambio de dinámica, al contrario, se consolida de otra manera, se vuelve más resistente, menos dependiente de la proximidad física, más ligada a un entendimiento que no necesita constantemente reafirmarse. Se convierten en confidentes. En aliados. En testigos privilegiados de sus respectivas vidas. Y eso, en muchos sentidos, es incluso más raro que la pasión inicial, porque mientras el deseo puede surgir con facilidad en ciertas condiciones, este tipo de vínculo, sostenido en el tiempo, atravesando conflictos, transformaciones y distancias, requiere algo mucho más difícil de encontrar, una compatibilidad profunda, una aceptación real del otro tal como es, sin intentar moldearlo, sin exigirle que encaje en una idea preconcebida. En este nuevo escenario, la relación se vuelve menos visible hacia afuera, pero más sólida hacia adentro. Ya no necesitan ocultarse de la misma manera, porque lo que los une no es tan fácilmente clasificable, no es un romance clandestino en el sentido más evidente, es algo más ambiguo, más difícil de etiquetar, y por eso mismo también más libre. Mientras tanto, sus vidas continúan avanzando. Emilia sigue desafiando las normas, escribiendo, opinando, ocupando espacios que para una mujer de su tiempo eran casi inaccesibles, manteniendo esa postura firme, incómoda para muchos, imprescindible para otros, y Benito continúa desarrollando su obra, profundizando en ese retrato de la sociedad española que lo convirtió en una figura central de su época, pero ahora con una mirada que ha sido transformada por todo lo que ha vivido. Porque es imposible atravesar una relación así y salir igual. Hay huellas. Hay cambios. Hay una forma distinta de entender el mundo, a los demás, a uno mismo. Y esas huellas se perciben en lo que escriben. En la manera en que construyen a sus personajes. En la sensibilidad con la que abordan ciertos temas. En la profundidad emocional que logran transmitir. No es que antes no la tuvieran, pero ahora hay algo más. Una experiencia compartida que ha dejado marca. Una historia que, aunque no se cuente abiertamente, está presente entre líneas. Y sin embargo, a pesar de esta nueva estabilidad, de esta transformación hacia una relación más serena, más reflexiva, hay algo que nunca desaparece del todo. Una especie de memoria del fuego. Un recuerdo constante de lo que fueron. De lo que sintieron. De lo que se dijeron en esos momentos donde todo parecía más intenso, más urgente, más absoluto. Esa memoria no pesa, no incomoda, pero está ahí. Como un fondo permanente. Como una capa invisible que sostiene todo lo demás. Y quizás es precisamente eso lo que hace que su vínculo sea tan particular. Que no necesitan elegir entre pasado y presente. Entre pasión y amistad. Entre deseo y respeto. Porque han logrado, de alguna manera, integrar todas esas dimensiones en una sola relación, compleja, cambiante, imposible de reducir a una definición simple. A medida que el tiempo avanza, esa relación se convierte en un espacio de refugio. Un lugar donde pueden volver incluso cuando todo lo demás cambia. Un punto de referencia en medio de vidas que, por su propia naturaleza, están llenas de movimiento, de exposición, de exigencias externas. Y en ese refugio, lo que encuentran no es solo consuelo. Es reconocimiento. Es la certeza de que, más allá de todo, hay alguien que los conoce de verdad, que ha visto sus luces y sus sombras. Que ha compartido sus momentos más intensos. Y que sigue ahí. No por obligación. No por costumbre. Sino por elección. Porque al final, eso es lo que define esta etapa de su relación. La elección consciente de permanecer. De seguir conectados.
De sostener ese vínculo incluso cuando ya no responde a las formas tradicionales del amor. Y esa elección, silenciosa pero constante, es quizás una de las cosas más poderosas que construyen juntos. Porque demuestra que lo que tuvieron no fue un episodio pasajero. No fue un capricho. No fue una simple aventura. Fue algo real. Algo que evolucionó. Algo que encontró una manera de perdurar más allá de sus propias transformaciones. Y en ese proceso, sin buscarlo, sin planearlo, han creado una historia que no solo habla de ellos, sino de lo que puede ser una relación cuando se libera de las expectativas rígidas y se permite cambiar, adaptarse, crecer. Aunque ese crecimiento implique dejar atrás ciertas formas para dar lugar a otras. Aunque implique aceptar que el amor no siempre se mantiene igual. Pero puede seguir existiendo. De otra manera. Con otra intensidad. Con otro ritmo. Pero con la misma verdad. Y es en esa verdad donde su historia encuentra una nueva forma de sostenerse. Una forma menos visible, menos escandalosa quizás, pero no por eso menos profunda. Porque si algo queda claro en este punto es que lo que los une ya no depende de circunstancias externas. Depende de ellos. De lo que han construido. De lo que han decidido conservar. Y eso, en un mundo donde casi todo cambia, tiene un valor inmenso. Un valor que solo se entiende cuando uno se detiene a mirar más allá de la superficie. Y se atreve a ver lo que realmente hay detrás de las palabras, detrás de las cartas, detrás de la historia. Dos personas que, después de haberlo arriesgado todo en el terreno de la pasión, encontraron una manera de no perderse en el proceso. De seguir estando. De seguir siendo importantes el uno para el otro. De una forma distinta. Pero igual de significativa. Y eso es lo que prepara el terreno para el tramo final de esta historia. Porque lo que viene no es un desenlace abrupto. Es una consolidación. Una comprensión más amplia de lo que han sido. Y de lo que, de alguna manera, seguirán siendo hasta el final de sus días. A medida que el tiempo avanza, la historia entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós entra en una etapa que, desde afuera, podría parecer más silenciosa, menos dramática, incluso menos relevante, pero en realidad ocurre exactamente lo contrario, porque es en este tramo donde se revela con mayor claridad la verdadera dimensión de lo que construyeron juntos, ya no como amantes ocultos ni como figuras envueltas en tensión, sino como dos vidas que han decidido seguir conectadas a pesar de todo. Lo que han atravesado. Lo que antes era urgencia ahora es permanencia. Lo que antes necesitaba ser dicho constantemente ahora se entiende sin palabras. Y en ese cambio hay una madurez que no todos los vínculos alcanzan. ¿Por qué sostener una relación cuando el impulso inicial se transforma exige algo más que emoción? Exige voluntad. Exige memoria. Exige una forma de lealtad que no depende de la exclusividad, sino del reconocimiento profundo del otro. En este punto, las cartas siguen existiendo, pero ya no tienen el mismo ritmo, no responden a la ansiedad de la distancia ni a la necesidad de afirmarse constantemente, ahora son otra cosa, un espacio de continuidad, una conversación que no se interrumpe aunque cambie de tono, aunque se vuelva más reflexiva, más serena, más centrada en lo que cada uno vive por separado. Porque sus vidas, inevitablemente, siguen caminos distintos. Emilia continúa consolidándose como una figura clave dentro de la literatura y el pensamiento de su tiempo, enfrentando críticas, resistencias, admiraciones, ocupando un lugar que pocas mujeres habían logrado ocupar antes, defendiendo ideas que incomodaban, que abrían grietas, que cuestionaban estructuras profundamente arraigadas, y lo hace con la misma firmeza que la definía desde el inicio, sin suavizarse, sin adaptarse a lo que se esperaba de ella. Benito, por su parte, sigue desarrollando una obra que se vuelve cada vez más compleja, más profunda, más consciente de las contradicciones humanas, su mirada se afina, se vuelve más matizada, más capaz de capturar las tensiones internas de sus personajes,
como si todo lo que ha vivido le hubiera dado una nueva herramienta para entender a los demás. Y en medio de esos caminos que se despliegan en paralelo, su relación funciona como un punto de conexión constante. No necesitan verse todo el tiempo. No necesitan explicarse todo. Hay una base que ya está construida. Un entendimiento que no depende de la presencia física. Y eso les permite algo que no todos los vínculos logran sostener. Libertad sin ruptura. Porque no están atados en el sentido tradicional. Pero tampoco están desconectados. Se mueven. Evolucionan. Cambian. Y aún así, siguen formando parte de la vida del otro. En este contexto, hay algo especialmente interesante que empieza a hacerse evidente. La manera en que ambos procesan lo que han sido. No desde la nostalgia. No desde el arrepentimiento. Sino desde una especie de aceptación lúcida, como si entendieran que lo que vivieron no necesita ser encasillado ni reducido a una sola etapa. Que puede haber sido muchas cosas a la vez. Que puede haber cambiado sin perder su esencia. Y esa forma de mirar su propia historia les permite sostenerla sin tensión. Sin la necesidad de definirla constantemente. Sin la presión de encajarla en una categoría clara. Es, simplemente, lo que es. Y eso, en sí mismo, es una forma de libertad. Al mismo tiempo, el paso de los años introduce una nueva capa en la relación. La conciencia del tiempo. La percepción de que nada es completamente permanente. De que incluso los vínculos más sólidos están atravesados por la finitud. Y esa conciencia no aparece como una tragedia. Aparece como un telón de fondo. Como algo que no se nombra todo el tiempo, pero que está presente. Que le da un valor distinto a cada intercambio. A cada palabra. A cada gesto. Porque cuando uno sabe que el tiempo no es infinito, lo que permanece adquiere otro peso. Otra profundidad. Otra urgencia, pero no la urgencia del deseo, sino la urgencia de lo significativo. En esta etapa, lo que se consolida entre ellos es algo difícil de definir con una sola palabra. No es solo amistad. No es solo amor. No es solo complicidad intelectual. Es una mezcla de todo eso. Una relación que ha atravesado distintas formas y que ha logrado integrar cada una sin anular las otras. Y esa integración es lo que la hace tan particular. Tan difícil de reducir. Tan rica en matices. ¿Por qué no responde a una estructura simple? No sigue un guión predecible. Se construye a partir de lo que ambos han sido capaces de sostener. Y de lo que han decidido no soltar. En este punto, también empieza a hacerse más evidente algo que siempre estuvo presente, pero que ahora se percibe con más claridad. El impacto que han tenido el uno en el otro. No solo a nivel personal. Sino también en su forma de ver el mundo. De escribir. De pensar. Porque aunque sus obras siguen caminos propios, hay resonancias. Hay ecos. Hay una sensibilidad compartida que no se puede explicar únicamente por coincidencia. Es el resultado de años de intercambio. De diálogo constante. De una influencia mutua que no siempre es visible, pero que está ahí, atravesando lo que crean. Y sin embargo, a pesar de toda esta cercanía, de toda esta construcción compartida, hay algo que nunca desaparece del todo. Una cierta distancia. No como separación. Sino como espacio. Como un margen que cada uno conserva para sí mismo. Porque parte de lo que hace posible esta relación es precisamente eso. La capacidad de no invadir completamente al otro. De respetar su individualidad. De entender que el vínculo no necesita absorberlo todo para ser fuerte. Y ese equilibrio entre cercanía y distancia es lo que permite que la relación se sostenga sin desgastarse. Sin volverse una carga. Sin perder su sentido. A medida que esta etapa avanza, lo que se va construyendo no es un final. Es una continuidad, una forma de estar en la vida del otro que no depende de momentos específicos, sino de una presencia sostenida.
Y esa presencia, aunque más silenciosa que en el pasado, es profundamente significativa. Porque está basada en algo que ya ha sido probado. Que ya ha atravesado conflictos, cambios, transformaciones. Y que ha demostrado que puede mantenerse. No porque sea perfecto, sino porque es real. Y en esa realidad, con todas sus complejidades, sus matices y sus contradicciones, es donde la historia entre ellos encuentra una de sus formas más sólidas. No en el momento de mayor intensidad, sino en el momento en que todo lo vivido se integra. Se asume. Se convierte en parte de algo más amplio. Más estable. Más duradero. Y es desde ese lugar que la historia se acerca poco a poco a su tramo final. No como un cierre abrupto, sino como una culminación. Como el resultado de todo lo que han sido capaces de construir juntos a lo largo del tiempo. Algo que no necesita grandes gestos para demostrarse. Porque ya ha sido demostrado en cada etapa anterior. En cada transformación. En cada decisión de seguir. Incluso cuando habría sido más fácil soltar. Y esa decisión, repetida a lo largo de los años, es la que le da a su vínculo un peso que va más allá de cualquier definición simple. Un peso que solo se entiende cuando se mira la historia completa. Y se reconoce que lo que hay entre ellos no es un episodio. Es un proceso. Uno que todavía no ha terminado de decir su última palabra. Hay una etapa en toda historia en la que el ruido del mundo empieza a hacerse más fuerte que cualquier impulso íntimo, no porque lo íntimo desaparezca, sino porque el contexto cambia, aprieta, exige, y en la vida de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós ese momento llega cargado de responsabilidades, de reconocimiento público, de presiones que ya no pueden ignorarse ni esquivarse con la misma facilidad que antes, porque ya no son solo dos individuos encontrándose en los márgenes, ahora son figuras centrales dentro de un panorama cultural que los observa, los juzga, los necesita y, al mismo tiempo, los limita. A medida que sus nombres crecen, también lo hace la distancia entre lo que pueden mostrar y lo que deben resguardar. Y en ese equilibrio delicado, su relación encuentra un nuevo desafío. No se trata de ocultarse como al principio. Se trata de sostener lo que existe sin ponerlo en riesgo. Porque ahora hay más en juego. Más miradas. Más interpretaciones. Más consecuencias. Emilia continúa consolidándose como una voz imprescindible, una mujer que no solo escribe, sino que interviene activamente en los debates de su tiempo, que incomoda, que provoca, que se posiciona sin pedir permiso, su presencia no pasa desapercibida, y eso tiene un costo, porque cada paso que da es observado con lupa, cada palabra es analizada, cada gesto puede ser utilizado en su contra por una sociedad que aún no está preparada para aceptar del todo a una mujer con ese nivel de autonomía. Y sin embargo, no retrocede. No modera su pensamiento. No suaviza su postura. Sigue avanzando. Con una convicción que no depende de la aprobación externa. Por su parte, Benito sigue construyendo una obra que ya no solo retrata la realidad, sino que dialoga con ella de manera cada vez más directa, su mirada se vuelve más crítica, más compleja, más consciente de las tensiones sociales, políticas y humanas que atraviesan su tiempo, y en ese proceso, su figura también crece, se vuelve más visible, más influyente, más expuesta. Ambos están, en muchos sentidos, en la cima. Y es precisamente allí donde la relación debe redefinirse una vez más. Porque el espacio privado que habían construido ya no es tan fácil de proteger. Ya no es tan simple sostener una conexión profunda sin que el entorno la roce, la altere, la ponga en riesgo. Y sin embargo, lo logran. No a través de grandes gestos. No a través de declaraciones. Sino a través de algo mucho más sutil. La constancia. Una presencia que no necesita exhibirse para existir. Un vínculo que se adapta sin desaparecer. En este punto, lo que los une se parece cada vez más a una forma de complicidad silenciosa.
Una especie de acuerdo no escrito. Un entendimiento que no necesita ser renegociado constantemente. Porque ya ha sido probado en distintas circunstancias. Y ha resistido. Ha cambiado. Pero no se ha roto. Esa resistencia es clave. Porque lo que han construido no está aislado del mundo. Está inmerso en él. Y aún así, logra mantenerse. No intacto, pero sí vivo. Con nuevas formas. Con nuevas dinámicas. Con una profundidad que no depende de la intensidad inmediata, sino de la continuidad en el tiempo. Hay momentos en los que sus caminos parecen alejarse más de lo habitual. Etapas en las que cada uno está absorbido por sus propios proyectos, por sus propias preocupaciones, por sus propios conflictos. Y en esos momentos, la relación podría haberse diluido. Podría haberse convertido en un recuerdo. En una etapa superada. Pero no ocurre. Porque hay algo que sigue tirando. Algo que no desaparece con la distancia ni con el paso del tiempo. Algo que se mantiene incluso cuando no es el centro de sus vidas. Ese algo es el reconocimiento mutuo. La certeza de haber encontrado en el otro a alguien que no se repite. Que no se reemplaza. Que no se olvida fácilmente. Y esa certeza actúa como un hilo invisible que los mantiene conectados. Incluso cuando todo lo demás cambia. Incluso cuando el mundo alrededor se vuelve más exigente, más complejo, más difícil de habitar. En este contexto, también empieza a percibirse una especie de serenidad distinta. No la calma absoluta. Pero sí una aceptación más amplia de lo que son. De lo que han sido. Y de lo que pueden seguir siendo. Sin necesidad de forzar definiciones. Sin necesidad de encajar en expectativas externas. Es una etapa donde la relación se vuelve más interna. Más reflexiva. Más integrada en la identidad de cada uno. Ya no es algo que ocurre afuera. Es algo que forma parte de ellos. De su manera de entender el mundo. De su manera de relacionarse con los demás. Y eso le da una estabilidad que antes no tenía. Porque no depende de circunstancias externas. Depende de una construcción interna. De una decisión que se ha ido reafirmando a lo largo del tiempo. Mientras tanto, la historia sigue avanzando. El mundo cambia. Las tensiones sociales se transforman. Nuevas ideas aparecen. Viejos conflictos se intensifican. Y en medio de todo eso, ellos siguen escribiendo. Siguen pensando. Siguen participando activamente en la vida cultural de su época. Pero ya no lo hacen desde el mismo lugar que al principio. Hay una profundidad nueva. Una capa adicional de experiencia. De vivencias compartidas. De aprendizajes que no siempre son visibles, pero que están ahí, influyendo en cada palabra, en cada decisión, en cada obra. Y en esa evolución, la relación entre ellos deja de ser un capítulo aislado. Se convierte en parte de una trayectoria. En un elemento que ha contribuido a moldear lo que son. No solo como personas. Sino también como creadores. Como observadores de la realidad. Como intérpretes de su tiempo. A medida que esta etapa se desarrolla, hay una sensación creciente de que la historia se acerca a un punto de síntesis. No un final inmediato. Pero sí una especie de consolidación. Una comprensión más clara de todo lo que han atravesado. De todo lo que han construido. Y de lo que permanece. Porque al final, eso es lo que define esta fase. No lo que cambia, sino lo que queda. Lo que resiste. Lo que sigue teniendo sentido incluso después de tantas transformaciones. Y en ese núcleo, en ese espacio donde todo se decanta, es donde su vínculo muestra su forma más esencial. No como un estallido. No como una urgencia. Sino como una presencia. Constante. Silenciosa. Profunda. Una presencia que ya no necesita demostrarse. Porque ha sido demostrada una y otra vez.
A lo largo del tiempo. En distintas formas. En distintos momentos. Y que ahora simplemente es. Sin adornos. Sin necesidad de explicación. Pero con un peso que solo se entiende cuando se ha recorrido todo el camino. Y ese camino está a punto de entrar en su tramo más definitivo. Donde ya no se trata de lo que puede pasar. Sino de lo que ha sido. Y de cómo eso se sostiene hasta el final. Sin desaparecer. Sin diluirse. Transformándose una vez más. Pero sin perder su esencia. Porque si algo ha demostrado esta historia es que puede cambiar de forma. Pero no de fondo. Y eso es lo que la hace perdurar. Más allá de cualquier circunstancia. Más allá de cualquier etapa. Más allá incluso del tiempo mismo. Cuando una historia ha atravesado tantas etapas, tantas transformaciones y tantas tensiones como la de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, llega un punto en el que todo empieza a decantarse, como si el paso del tiempo obligara a separar lo esencial de lo accesorio, lo que fue circunstancial de lo que verdaderamente dejó huella, y es en ese proceso donde su vínculo revela una de sus capas más profundas, porque ya no se trata de lo que sienten en un momento específico, ni de lo que ocurre entre ellos en una etapa concreta, se trata de lo que permanece después de todo. El mundo alrededor sigue cambiando, pero de una manera distinta a como lo hacía antes, ya no es solo un escenario que impone reglas o límites, ahora es también un recordatorio constante de la finitud, de lo que se pierde, de lo que se transforma sin posibilidad de retorno, porque el tiempo no pasa en vano, deja marcas, redefine prioridades, modifica la forma en que se perciben las cosas, y en ese contexto, tanto Emilia como Benito empiezan a habitar una etapa donde la mirada se vuelve más retrospectiva, más consciente de lo vivido, más atenta a lo que realmente importa. No es una etapa de cierre inmediato. Pero sí de balance. De revisión. De comprensión. Y en esa revisión, lo que aparece con más claridad es la magnitud de lo que compartieron. No solo como una historia de amor. Ni siquiera como una relación excepcional dentro de su contexto. Sino como una experiencia que los atravesó de manera integral. Que dejó una marca en su forma de pensar. De sentir. De crear. De relacionarse con el mundo. En este punto, la relación ya no necesita definirse en términos tradicionales. No hay una etiqueta que pueda abarcar todo lo que ha sido. Y quizás eso es lo que la hace tan particular. Porque ha logrado sobrevivir a sus propias transformaciones sin quedar atrapada en ninguna de ellas. Ha sido pasión. Ha sido conflicto. Ha sido distancia. Ha sido complicidad. Ha sido silencio. Y ha logrado integrar todo eso en una continuidad que no se rompe. Que no se disuelve. Que simplemente cambia de forma según lo que cada momento exige. A medida que avanzan en esta etapa, hay algo que se vuelve especialmente evidente. La importancia de la memoria compartida. No como un peso. No como una carga. Sino como un espacio común. Un territorio al que ambos pueden volver. Incluso cuando sus vidas toman rumbos distintos. Porque esa memoria no es solo recuerdo. Es identidad. Es parte de lo que son. De lo que han construido. Y de lo que, de alguna manera, seguirá existiendo incluso cuando ellos ya no estén. En este contexto, las interacciones entre ellos adquieren un tono distinto. Más contenido. Más reflexivo. Pero no por eso menos significativo. Al contrario. Cada palabra tiene un peso mayor. Cada gesto adquiere una profundidad que antes no necesitaba. Porque ya no se trata de construir algo nuevo. Se trata de sostener lo que ya existe. De acompañar. De estar. De reconocer al otro en su totalidad, con todo lo que eso implica. Virtudes. Contradicciones. Decisiones que quizás no siempre se comparten. Pero que se aceptan. Porque el vínculo ya no depende de la coincidencia absoluta.
Depende de algo más amplio. Más complejo. Más difícil de romper. Hay también una especie de ternura que empieza a filtrarse en esta etapa. No una ternura ingenua. Ni superficial. Sino una que nace del conocimiento profundo del otro. De haber visto sus luces y sus sombras. De haber atravesado juntos momentos intensos. Y de haber decidido, a pesar de todo, seguir conectados. Esa ternura convive con la lucidez. Con la capacidad de ver la realidad sin idealizarla. Sin romantizar lo que no fue perfecto. Pero sin restarle valor a lo que sí lo fue. Y en esa combinación, su relación alcanza una forma de equilibrio que pocas historias logran. Porque no se sostiene en la ilusión. Se sostiene en la verdad. En lo que realmente ocurrió. En lo que realmente sintieron. En lo que realmente eligieron mantener. A medida que el tiempo sigue avanzando, la presencia del final empieza a hacerse más tangible. No como una amenaza constante. Pero sí como una certeza. Algo que está ahí. Que no puede ignorarse. Y que, de alguna manera, redefine la manera en que se vive todo lo demás. Porque cuando el final se vuelve visible, lo que queda adquiere un valor distinto. Una urgencia distinta. No la urgencia del deseo. Ni la urgencia del conflicto. Sino la urgencia de lo significativo. De lo que realmente importa. Y en ese contexto, la relación entre ellos se convierte en una especie de ancla. Un punto de estabilidad en medio de todo lo que cambia. Un lugar donde la historia no necesita explicarse. Donde no hace falta justificar nada. Porque todo ya ha sido vivido. Ya ha sido comprendido. Ya ha sido integrado. Y eso permite una forma de conexión que es, al mismo tiempo, más simple y más profunda. Más simple porque no necesita artificios. Más profunda porque está construida sobre una base que ha resistido el paso del tiempo. No es una relación que se sostenga por inercia. Se sostiene por elección. Por una decisión que se ha reafirmado en distintas etapas. Incluso cuando habría sido más fácil dejarla atrás. Y esa decisión es lo que le da su verdadero peso. Su verdadera dimensión. Porque demuestra que lo que han construido no depende de las circunstancias. Depende de ellos. De lo que han sido capaces de reconocer en el otro. Y de lo que han decidido no soltar. En este punto, la historia ya no avanza hacia un clímax. Avanza hacia una síntesis. Hacia una comprensión más amplia de todo lo que ha ocurrido. De todo lo que ha significado. Y de todo lo que sigue significando. Porque aunque el tiempo avance y las circunstancias cambien, hay algo que permanece. Algo que no se disuelve. Algo que sigue estando ahí. Como un hilo constante. Como una presencia que no necesita hacerse visible para existir. Y es ese hilo el que conecta todo. El que da sentido a cada etapa, el que permite entender que lo que han vivido no es una suma de momentos aislados. Es una historia completa. Con sus contradicciones. Con sus transformaciones. Con sus silencios. Pero también con una coherencia interna que solo se revela cuando se mira en su totalidad. Y esa totalidad es la que empieza a hacerse más clara en este tramo. Porque ya no se trata de lo que viene. Se trata de lo que ha sido. Y de cómo eso se sostiene. Hasta el final. Sin perder su esencia. Sin desaparecer. Simplemente transformándose una vez más. Como lo ha hecho desde el principio. Cuando una historia ha llegado a este punto, ya no se mide por la intensidad de sus momentos más visibles, sino por la profundidad de lo que deja atrás, por la huella que permanece incluso cuando las circunstancias cambian de manera definitiva, y en la relación entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, esa huella empieza a adquirir un significado distinto, más amplio, más difícil de encerrar en una sola interpretación, porque ya no se trata únicamente de lo que ocurrió entre ellos, sino de cómo eso se proyecta más allá de su propia vida. El tiempo,
que antes era un escenario donde todo podía suceder, ahora se convierte en un límite más tangible, más presente, y con esa presencia llega una forma de claridad que no siempre aparece en las etapas anteriores, una claridad que no elimina las contradicciones, pero que permite verlas desde otra perspectiva, con una distancia que no enfría, pero sí ordena, que no borra lo vivido, pero lo integra en una comprensión más completa. En este tramo, lo que emerge con más fuerza es el legado invisible de su relación. No el que se escribe en los libros de historia de manera explícita. No el que aparece en los análisis académicos de forma directa. Sino el que se filtra en los detalles. En las decisiones. En las formas de mirar el mundo que ambos desarrollaron después de haberse encontrado. Porque lo que compartieron no fue un episodio aislado. Fue un proceso que dejó marcas profundas. Y esas marcas, aunque no siempre visibles, están presentes en todo lo que vino después. En la manera en que Benito Pérez Galdós construye a sus personajes femeninos, en la complejidad que les otorga, en la autonomía que les reconoce, en la forma en que los presenta no como figuras secundarias, sino como centros de conflicto, de decisión, de vida propia, algo que resuena inevitablemente con la presencia de Emilia en su experiencia personal. Y al mismo tiempo, en la obra de Emilia Pardo Bazán, hay una reafirmación constante de esa libertad que defendía no solo en teoría, sino también en la práctica, una libertad que no era abstracta, que tenía consecuencias, que implicaba enfrentarse a juicios, a críticas, a incomprensiones, pero que aún así se sostenía, porque no era negociable. En ese sentido, su relación no solo los transformó a ellos. También dejó una marca en la cultura. En la literatura. En la manera en que ciertas ideas empezaron a abrirse camino. Aunque no siempre se reconozca de forma directa. Aunque muchas veces haya quedado oculta detrás de versiones más simplificadas de sus vidas. Porque durante mucho tiempo, lo que se mostró de ellos fue una versión más ordenada, más aceptable, más fácil de integrar en un relato histórico que no siempre estaba dispuesto a aceptar la complejidad de lo humano. Y es precisamente ahí donde el destino de sus cartas adquiere una importancia especial. Porque esas cartas, que durante décadas permanecieron ocultas, no eran solo documentos personales. Eran testimonios, evidencias de una historia que no encajaba del todo en la narrativa oficial. De una relación que desafiaba las categorías tradicionales. Que mostraba a dos figuras públicas en su dimensión más íntima, más vulnerable, más contradictoria. El hecho de que esas cartas no hayan salido a la luz de inmediato no es casual. Responde a una lógica de protección. De control. De construcción de una imagen pública que debía mantenerse coherente con ciertas expectativas. Porque reconocer abiertamente esa relación habría implicado aceptar aspectos de sus vidas que la sociedad de su tiempo, e incluso la de épocas posteriores, no siempre estaba dispuesta a integrar. Y sin embargo, el tiempo, que muchas veces oculta, también revela. Y cuando esas cartas finalmente aparecen, lo que hacen no es destruir la imagen que se tenía de ellos. La amplían. La complejizan. La vuelven más real. Porque permiten verlos no solo como figuras admirables, sino como personas completas. Con deseos. Con conflictos. Con decisiones que no siempre encajan en lo esperado. Y es en esa humanidad donde su historia encuentra una nueva forma de resonar. Porque ya no se trata solo de lo que escribieron. Se trata de cómo vivieron. De cómo se relacionaron. De cómo enfrentaron las tensiones entre lo que sentían y lo que el mundo esperaba de ellos. En este punto, la historia se acerca cada vez más a su cierre, pero no lo hace desde una lógica de final definitivo, sino desde una comprensión más amplia de lo que significa cerrar una etapa. Porque cerrar no siempre implica terminar. A veces implica transformar lo vivido en algo que puede ser mirado desde otro lugar. Desde una distancia que no elimina el valor, sino que lo redefine. Y en esa redefinición, lo que queda de su relación no es solo el recuerdo de lo que fueron. Es la influencia de lo que generaron.
La manera en que su vínculo, con todas sus complejidades, contribuyó a abrir espacios, a cuestionar normas, a mostrar que incluso dentro de contextos rígidos era posible vivir de otra manera. No sin consecuencias. No sin conflictos. Pero sí con una intensidad y una autenticidad que pocas veces se reconocen en los relatos más oficiales. A medida que esta etapa avanza, hay una sensación de que todo se está acomodando. De que las piezas encuentran su lugar. De que lo que parecía caótico en ciertos momentos empieza a mostrar una coherencia interna. No perfecta. No lineal. Pero sí significativa. Y en esa coherencia, su historia se revela como algo más que un romance oculto. Se convierte en un ejemplo de cómo los vínculos pueden trascender las formas tradicionales. De cómo pueden adaptarse. Cambiar. Evolucionar. Sin perder su núcleo. Sin perder lo que los hace únicos. Y ese núcleo, en su caso, está hecho de algo que no se desgasta fácilmente. Reconocimiento. Admiración. Complicidad. Una conexión que no depende de una sola dimensión. Y que por eso mismo puede atravesar distintas etapas sin desaparecer. El final se acerca. Pero no como un corte, sino como una integración. Como un momento en el que todo lo vivido se reúne. Se entiende. Se asume. Y se convierte en parte de algo más grande. Algo que ya no les pertenece solo a ellos. Sino también a quienes, tiempo después, descubren su historia y la miran con nuevos ojos. Con una sensibilidad distinta. Con una capacidad mayor de aceptar la complejidad. Y en esa mirada, su historia vuelve a cobrar vida. No como algo del pasado. Sino como algo que sigue dialogando con el presente. Que sigue planteando preguntas. Que sigue desafiando ideas. Que sigue recordando que incluso las figuras más grandes, más admiradas, más estudiadas, son también profundamente humanas. Y que es en esa humanidad donde se encuentran las historias más interesantes. Más incómodas. Pero también más verdaderas. Y esa verdad es la que prepara el terreno para el último tramo. Donde todo lo que ha sido contado encuentra su forma final. No como un cierre que borra. Sino como uno que revela. Con claridad. Con profundidad. Con la fuerza de todo lo que ha sido vivido hasta aquí. En este punto, la historia ya no avanza impulsada por lo que podría suceder, sino sostenida por todo lo que ya ha ocurrido, por el peso acumulado de los años, de las decisiones, de las palabras dichas y también de las que quedaron en silencio, y es precisamente ahí donde la relación entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós alcanza una de sus formas más reveladoras, porque cuando el tiempo deja de ser una promesa y se convierte en un límite, lo que queda expuesto es lo esencial. Ya no hay necesidad de definiciones. Ya no hay espacio para máscaras. Ya no hay urgencia por sostener una imagen. Lo que permanece es lo que ha resistido. Lo que ha atravesado cada etapa sin romperse. Lo que ha sido capaz de transformarse sin desaparecer. Y en ese núcleo, su vínculo aparece con una claridad que antes no era posible. Porque todo lo accesorio ha ido cayendo. Todo lo circunstancial ha perdido fuerza. Y lo que queda es una conexión que no depende de la forma que haya tomado en cada momento. Sino de algo más profundo. Más estable. Más difícil de explicar, pero también más evidente cuando se observa con detenimiento. A medida que se acercan a los últimos tramos de sus vidas, hay una conciencia distinta del tiempo. No como algo abstracto. Sino como una presencia concreta. Como una cuenta que avanza. Como un recordatorio de que todo tiene un límite. Y esa conciencia no genera necesariamente angustia. Genera enfoque. Genera una forma de mirar donde lo importante se vuelve más claro. Donde lo superfluo pierde lugar. Donde las relaciones se redefinen no por lo que deberían ser, sino por lo que realmente significan. En ese contexto, la relación entre ellos se sostiene sin necesidad de intensidad constante.
Sin necesidad de reafirmaciones permanentes. Porque ya ha sido puesta a prueba. Ya ha atravesado conflictos. Ya ha sobrevivido a sus propias transformaciones. Y eso le da una solidez que no necesita demostrarse. Se convierte en una presencia. En algo que está. Que acompaña. Que forma parte del paisaje emocional de cada uno. Sin imponerse. Sin exigir. Pero sin desaparecer. Hay también en esta etapa una forma de lucidez que solo aparece cuando se ha vivido lo suficiente. Una capacidad de ver la propia historia sin idealizarla. Sin convertirla en algo perfecto. Pero también sin restarle valor. De aceptarla con sus contradicciones. Con sus momentos de intensidad y sus momentos de distancia. Con sus decisiones acertadas y sus errores. Y en esa aceptación, lo que emerge no es una versión simplificada. Es una comprensión más rica. Más completa. Más honesta. Esa honestidad es clave. Porque permite mirar el vínculo sin necesidad de encajarlo en categorías. Sin reducirlo a una etiqueta. Sin intentar explicarlo con fórmulas conocidas. Es lo que es. Y eso basta. En este tramo final, también se vuelve más evidente el papel que cada uno ha tenido en la vida del otro. No como una influencia puntual. Sino como una presencia que ha dejado marca, que ha contribuido a moldear la manera en que cada uno piensa, siente, escribe. Porque aunque sus caminos hayan tenido momentos de distancia, nunca han sido completamente ajenos. Siempre ha habido un hilo. Una conexión. Algo que los mantiene dentro del universo del otro. Y ese algo no desaparece con el tiempo. Se transforma. Se integra. Se vuelve parte de la estructura interna de cada uno. Mientras el mundo sigue avanzando, mientras nuevas generaciones aparecen, mientras las ideas cambian y las estructuras se transforman, su historia queda como una especie de eco. No siempre visible. No siempre reconocido de forma explícita. Pero presente. En lo que dejaron. En lo que escribieron. En la manera en que desafiaron ciertas normas sin necesidad de proclamaciones grandilocuentes. Simplemente viviendo. Simplemente eligiendo. Simplemente sosteniendo un vínculo que no encajaba del todo en lo esperado. Y en ese eco hay algo que trasciende el tiempo. Porque no depende del contexto específico en el que ocurrió. Depende de algo más universal. La búsqueda de conexión. El deseo de ser comprendido. La necesidad de encontrar a alguien que pueda vernos más allá de las apariencias. Y en ese sentido, su historia no es solo suya. Es también un reflejo de algo que se repite en distintas formas a lo largo de la experiencia humana. A medida que el final se acerca, lo que se percibe no es una ruptura. No es un corte abrupto. Es una especie de disolución progresiva en el tiempo. Donde cada cosa encuentra su lugar. Donde cada etapa se integra en una totalidad. Donde lo vivido deja de ser una serie de momentos aislados y se convierte en una narrativa completa. Con sentido. Con coherencia. Con una lógica interna que solo se revela cuando se mira desde el final hacia el principio. Y en esa mirada, lo que aparece no es solo la historia de dos personas. Es la historia de una relación que supo cambiar. Que supo adaptarse. Que supo sostenerse incluso cuando no había garantías. Incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Incluso cuando habría sido más fácil dejarla atrás. Pero no lo hicieron. Y esa elección repetida a lo largo del tiempo es lo que define realmente lo que fueron. No los momentos más intensos. No los episodios más visibles. Sino la continuidad. La decisión de seguir. De permanecer de alguna manera en la vida del otro. Incluso cuando todo lo demás cambiaba. Y es esa continuidad la que da sentido al final. Porque no es un final que borra. Es un final que recoge. Que integra. Que muestra con claridad todo lo que ha sido construido. Y lo deja ahí.
Como algo completo. Como algo que no necesita añadidos. Como algo que puede ser observado. Comprendido. Y recordado. No solo por lo que fue, sino por lo que sigue siendo en la memoria. En la interpretación. En la forma en que su historia continúa generando preguntas. Reflexiones. Resonancias. Porque hay historias que no terminan cuando se acaba el tiempo. Continúan de otras maneras. En otros espacios, en otras miradas. Y esta es una de ellas. Una historia que está a punto de cerrar su recorrido. Pero que, en realidad, no deja de existir. Simplemente cambia de lugar. Pasa de ser vivida a ser comprendida. De ser privada a ser compartida. De ser presente a convertirse en memoria. Y en esa memoria es donde encuentra su última forma. No como un final absoluto. Sino como una permanencia distinta. Más silenciosa. Pero igualmente poderosa. Preparando el terreno para el cierre definitivo. Donde todo lo que ha sido contado encuentra su última expresión. Y donde la historia, finalmente, se entrega completa. Sin ocultarse. Sin fragmentarse. Tal como fue. Con toda su complejidad. Con toda su humanidad. Y entonces llegamos al final, no como un punto que interrumpe, sino como un lugar donde todo se reúne, donde cada etapa, cada palabra, cada silencio encuentra su sentido dentro de una historia que nunca fue simple, que nunca se dejó encerrar en una sola forma, y que precisamente por eso logra permanecer, porque lo que existió entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós no puede resumirse en una definición única, no puede reducirse a una categoría cómoda, no puede explicarse del todo sin aceptar sus contradicciones. El tiempo sigue avanzando, como siempre lo hace, sin detenerse, sin adaptarse a las historias individuales, y en ese avance inevitable llega el momento en que sus vidas, como todas, alcanzan su cierre biológico, pero incluso ahí, incluso en ese punto donde todo parece terminar, su historia no se disuelve, no se apaga, no desaparece como si nunca hubiera existido. Porque hay algo que permanece. Algo que no depende de la presencia física. Algo que no necesita continuidad en el tiempo para seguir teniendo sentido. Y ese algo está hecho de todo lo que compartieron. De lo que construyeron. De lo que eligieron sostener incluso cuando no era lo más fácil. En los últimos años, lo que se percibe no es un dramatismo exagerado, no es una despedida cargada de gestos grandilocuentes, es algo mucho más silencioso, más contenido, más acorde con la forma en que su relación había evolucionado, una presencia que se mantiene sin necesidad de ser constantemente reafirmada, una conexión que no necesita explicarse porque ya ha sido vivida en todas sus dimensiones. Y en esa etapa final, hay una especie de paz. No una paz ingenua. Ni perfecta. Pero sí una aceptación profunda. De lo que fueron. De lo que no pudieron ser. De lo que eligieron. Y de lo que dejaron atrás. Porque toda historia, por más intensa que sea, implica también renuncias. Caminos que no se toman. Posibilidades que no se concretan. Y sin embargo, eso no invalida lo que sí ocurrió. No le quita valor. No lo vuelve menor. Al contrario. Le da una forma más real. Más humana. Más cercana a lo que realmente significa vivir. A medida que el tiempo los separa físicamente, lo que queda es esa construcción invisible que han dejado en el otro, una forma de mirar, una sensibilidad, una manera de entender ciertas cosas que ya no puede deshacerse, porque forma parte de lo que son, de lo que han llegado a ser después de todo lo vivido. Y es ahí donde su historia trasciende lo personal. Porque deja de ser únicamente un vínculo entre dos individuos. Y se convierte en una huella. En algo que puede ser observado, interpretado, comprendido desde afuera. No como un ejemplo perfecto.
sino como un testimonio de lo complejo que puede ser el amor cuando se vive sin seguir un guión establecido. Durante mucho tiempo, esa historia permaneció parcialmente oculta. No porque no existiera, sino porque no encajaba del todo en la narrativa que se quería construir alrededor de ellos. Era más sencillo presentarlos como figuras ordenadas, como referentes claros, como nombres que podían ser admirados sin incomodidad. Pero la realidad rara vez es tan limpia. Y cuando esas cartas salen a la luz, cuando ese archivo íntimo deja de estar guardado y empieza a ser leído, lo que ocurre no es una caída. Es una revelación. Una ampliación de lo que se sabía. Una apertura hacia una versión más completa. Más rica. Más verdadera. Porque verlos en su dimensión humana no los hace menos importantes. Los hace más cercanos. Más comprensibles. Más reales. Y en esa realidad, su historia adquiere una fuerza distinta. Porque ya no es solo la historia de dos escritores. Es la historia de dos personas que se encontraron en un momento específico, que se reconocieron, que se desafiaron, que se transformaron mutuamente, y que lograron sostener un vínculo a lo largo del tiempo sin necesidad de ajustarse a lo que se esperaba de ellos. Eso, en sí mismo, es extraordinario. No porque sea perfecto, sino porque es poco común. Porque implica una forma de libertad que no siempre es fácil de ejercer. Que tiene costos. Que genera conflictos. Pero que también abre posibilidades. A lo largo de todo este recorrido, lo que hemos visto no es solo una historia de amor. Es una exploración de lo que puede ser una relación cuando se permite cambiar. Cuando no se fuerza a mantenerse igual. Cuando se acepta que puede atravesar distintas etapas sin perder su núcleo. Y ese núcleo, en su caso, estuvo hecho de algo muy difícil de encontrar. Reconocimiento profundo. Admiración real. Una conexión que no se limitaba a lo emocional ni a lo físico. Sino que incluía también lo intelectual, lo creativo, lo humano en su sentido más amplio. Al llegar a este punto, lo que queda no es una conclusión cerrada. Es una apertura. Una invitación a mirar la historia de otra manera. A cuestionar las versiones simplificadas. A aceptar que incluso las figuras más estudiadas, más analizadas, más admiradas, tienen capas que no siempre se muestran de inmediato. Y que es precisamente en esas capas donde se encuentran las historias más interesantes. Más incómodas. Pero también más reveladoras. Porque nos obligan a dejar de ver a las personas como símbolos. Y empezar a verlas como lo que realmente fueron. Seres humanos complejos. Contradictorios. Capaces de amar de formas que no siempre encajan en lo esperado. Y eso nos lleva a las preguntas finales. No como un cierre definitivo, sino como una forma de continuar la conversación. Si tuvieras la posibilidad de leer la correspondencia privada de cualquier figura histórica, ¿a quién elegirías y por qué crees que una conexión tan profunda, tan intelectual, tan emocional, puede sobrevivir a la traición, a la distancia, al paso del tiempo, como ocurrió entre ellos? ¿Hasta qué punto conocemos realmente a las personas que admiramos, si solo vemos la parte de su vida que fue aceptada públicamente y que cambia en nuestra percepción cuando descubrimos todo lo demás? La historia de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós no nos da respuestas cerradas. Nos da algo más interesante. Nos da preguntas. Nos da matices. Nos da la posibilidad de mirar el pasado con una sensibilidad distinta. Y de entender que detrás de cada obra, detrás de cada nombre, detrás de cada figura que parece inalcanzable, hay siempre una historia humana. Con todo lo que eso implica. Con toda su intensidad. Con toda su imperfección. Y con toda su verdad. Y es ahí, en esa verdad, donde esta historia encuentra su cierre. No como un final que apaga. Sino como uno que ilumina. Que revela. Que permanece. Mucho después de que las palabras se hayan terminado. Mucho después de que las voces se hayan apagado.
mucho después de que el tiempo haya seguido su curso. Porque hay historias que no desaparecen. Solo esperan a ser contadas de nuevo. Con otros ojos. Con otra mirada. Con la profundidad que siempre tuvieron. Pero que no siempre supimos ver hasta ahora.